Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes santo. Y en este día el Padre Umaña, Ángel Umaña y el Padre José Gregorio nos acompañan a vivir la Santa Eucaristía. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 y siguiente, que nos va a mostrar a el amigo de Jesús, Lázaro, quien lo resucitó. Y por causa de Lázaro, muchos creyeron en Cristo. Nos va a presentar este evangelio a Marta, que estaba ocupada en su trabajo. No va a presentar a una mujer llamada María, hermana de Lázaro y de Marta, que estaba preocupada por lavarle los pies a Jesús. Pero también nos va a presentar a un hombre llamado Judas Iscariote, que se preocupó por el malgasto del dinero, por el malgasto del dinero, 300 denarios que pudo ser invertido en los pobres. Y dice el texto, no era que le importaran los pobres, sino que era un ladrón, y como ladrón se robaba todo. Con este evangelio ustedes y yo vamos a identificarnos con alguno. No sé si usted se coloca en el lugar de Jesús, de Lázaro, de María o de Marta o de Judas. Pero ojalá que al escuchar la palabra de Dios podamos cambiar las actitudes como Lázaro. Dato curioso de Lázaro, que lograba la conversión de muchos sin predicar y sin hablar de Cristo, y lograba la conversión de todos. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Dolores Barriento, Federico Martínez Cabrera, Aura Gómez, Ricardo. Ofrezcamos la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Monseñor Contreras, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre José Gregorio, con el Padre Ángel Umaña, con el Padre Marcos Galvis. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy lunes santo recordamos al Señor que ha sido entregado por Jesús, por Judas Iscariote. Judas Iscariote entrega a Jesús y era uno de los 12, era uno de los que lo servía y estaban con él. Judas Iscariote recibió la comunión, recibió la Eucaristía, y al recibir la Eucaristía entra en él Satanás. Vamos a pedir a Dios por esas comuniones que hemos recibido indignamente. Vamos a pedir perdón a Dios por esas comuniones que hemos recibido, no como Dios manda. La hemos recibido a veces en pecado, a veces hemos recibido la comunión distraídos, a veces sin pensar lo que estamos haciendo. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua,
Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy es lunes santo y vamos a meditar hoy a Lázaro. Lázaro era una persona amiga de Jesús, a quien Jesús quería mucho. ¿Y qué le pasó a Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro? Se murió. Y Lázaro, a pesar de haberse muerto, tenía la convicción, Marta y María, de que Jesús podía hacer algo por él, de que Jesús podía ayudarlo aún después de muerto. Y ciertamente, ¿qué le pasó a Lázaro después de muerto? Cristo lo levantó de entre los muertos. Lázaro, levántate. Y a causa de haberlo resucitado, los judíos estaban creyendo ¿en quién? En Jesús. Y eso no le gustaba a los fariseos, eso no le gustaba a los saduceos. Entonces, en un momento determinado, una de las mujeres, ahorita lo vamos a escuchar, agarró un perfume muy caro. ¿Cómo era que llamaba el perfume? De nardo. Eso ahorita casi no se usa, ¿verdad? Ahorita es otro tipo de perfume, ese que tiene feromonas, que huele bastante. Y llenó la casa con él. Perfume, era auténtico, era caro. Y a ver, había otro ahí aparte de Lázaro. ¿Se acuerdan quién estaba ahí? Dijo, ¿cómo van a botar ese perfume? ¿Quién era?
¿Y por qué no lo venden y se lo dan a los pobres? Y dice el Evangelio, no es que le importaban los pobres, sino que era un ladrón y se robaba todo lo que echaban. Pues el ecónomo del grupo, ¿quién era? Judas. ¿El que administraba quién era? Judas. Esa es la tentación cuando uno administra el dinero, que puede agarrarlo, cuando es administrador, que puede agarrarlo o puede utilizarlo donde esté. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1. Escuchen con atención. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a la casa ¿de quién? De Lázaro. ¿Dónde vivía Lázaro? En Betania. Oigan. A quien había resucitado de entre. ¿Qué había hecho Jesús con Lázaro? Lo había resucitado. Lázaro estaba muerto. Y cuando le dijeron a Lázaro, mire, abra la piedra, le dijo la hermana, uy no señor, ya huele mal. ¿Lleva cuántos días? Lleva ya 3 días de ahí. Si le abren huele mal. Digo Jesús, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Abran ahí. Abrieron la puerta y Cristo le dio la orden, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto amarrado, salió. Ya llevaba días resucitado, ya Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Oigan. Allí le ofrecieron una cena. ¿Qué le ofrecieron a Jesús? Primera enseñanza. Marta y María y Lázaro estaban agradecidos con Cristo, ¿sí o no? Sí. Y cuando uno es agradecido, es capaz de hacer algo por las personas que le hacen un favor o le ayudan en algo, ¿sí o no? Miren, yo lo veo a ustedes y los admiro y los respeto en eso, y se lo he dicho y hoy lo resalto. Ustedes son muy agradecidos con la gente que están trabajando aquí en la capilla. Yo lo he visto y lo respeto. Yo he visto cómo le llegan con un juguito, le llegan con una galletica, le llegan con un refrigerio, ¿sí o no? A los obreros que están aquí trabajando, ¿sí o no? Y eso les nace. Y el Padre les dice también, pero a muchos les nace. Y yo soy muy agradecido porque miren, una de las comunidades, no le digan a ninguna, no le digan a nadie. Una de las únicas comunidades que yo tengo donde trabajo, donde me esperan con desayuno para después de la misa o antes de la misa, es aquí. Yo creo que después de la celebración hay una meriendita, ¿verdad que sí? Me imagino, ¿verdad? Cuando uno es agradecido con las personas, es capaz de hacer algo por ellas. Cuando uno es agradecido con las personas, es capaz de darle algo, poco, mucho. Cuando uno es agradecido, es capaz, mira, así como el monaguillo, aunque sea agua le traen al Padre, gracias. Cuando uno es agradecido, es capaz de hacer algo por las personas. ¿Qué hace usted de agradecimiento por las personas que hacen algún favor con usted o le ayudan en algo? ¿Harían algo por ellos? Puede ser que sí, yo sé que ustedes lo hacen. Pero muchas personas son desagradecidas, ayudan, le hacen un favor y no les importa nada. María, Marta y Lázaro tenían algo que se llama agradecimiento. Le había resucitado al hermano, Cristo había resucitado a Lázaro, ¿y qué le dijeron? Jesús, vente, vamos a ofrecerte una cena, una comida en agradecimiento. Oigan. Marta servía. ¿Qué hacía Marta? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. El agradecido principal era Lázaro. ¿Y dónde lo acompañaba? ¿Dónde lo acompañaba? En la mesa. Miren, por eso nosotros los domingos debemos participar de la Eucaristía. ¿Ustedes saben cómo los católicos le damos gracias a Dios por la semana que transcurrió? A través del sacramento de la Eucaristía. ¿Ustedes no ven que en la iglesia siempre, en todos los templos, hay una mesita? Y uno lo llama, ¿cómo se llama esto? Altar. Y aquí en la mesa, ¿qué es lo que se celebra? La Eucaristía. ¿Y qué es lo que el Padre coloca en la Eucaristía? El pan y el vino. Y después de que el Padre come el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo comparte con el pueblo. Eso se llama ser agradecido. ¿Qué significa Eucaristía? Acción
¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. ¿Cuál fue la manera como Lázaro le agradeció a Cristo que le hubiera resucitado? A través de una cena, a través de una comida. Por eso nosotros los católicos, los domingos, venimos a la iglesia para decirle al Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por cada detalle. ¿Ve que en la iglesia sigue viviendo todavía el texto bíblico? Eso lo hizo Lázaro con Cristo. Ahora, nosotros los católicos, para ser agradecidos con Dios, el domingo llueve, truene, relampaguee, a pesar de las preocupaciones que tengamos, vamos a la Eucaristía, a la Santa Misa. Eso lo hizo Lázaro, fue agradecido en la cena. Los protestantes no tienen Eucaristía, no tienen Eucaristía, no le digan a nadie. Oigan, María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico. ¿quién era la otra que estaba? María. Agarró una libra de perfume de nardo auténtico. Bueno, fuimos a Jerusalén, ¿verdad, Padre? Por allá y conocimos que era el nardo, el perfume. El nardo es un aceite. Es un aceite, lo venden en aceite. Y usted se echa un poquitico y no se le quita el olor todo el día. Le huele la mano. Es muy costoso, el auténtico. Y es lo que se utiliza, el Jueves Santo. El Jueves Santo, cuando el obispo hace la misa con los sacerdotes, ustedes saben que a los bautizados aquí en la cabeza, a los sacerdotes aquí en las manos, en el momento de la consagración el obispo le coloca un aceitico. Eso se llama santo crisma. Y el santo crisma de todos los aceites es el que más huele, el más oloroso, el que más rico huele, porque se le echan algunas fragancias, por ejemplo, como el nardo, perfumes olorosos. Y usted cuando está echando crisma, le huelen las manos. Y cuando vaya a una ordenación sacerdotal y usted vaya a darle un beso al sacerdote en las manos, huélale las manos para que vea, le huele a crisma. Y eso tiene nardo, tiene un perfume costoso, caro, auténtico. María agarró de ese perfume y se fue donde Jesús, oigan. Muy costoso. Era muy costoso. Cuando las cosas son costosas son porque son difíciles de conseguir, no son tan fáciles de encontrar. Lo costoso, lo que es bien costoso, es muy complicado de encontrar. Oigan. Le ungió a Jesús los pies. ¿Cómo? Le ungió a Jesús los pies. Cuando usted tiene un perfume, una fragancia, ¿usted dónde se echa? Si es hombre, un poquito aquí, un poquito en las manos, y si es mujer, todo el cuerpo. Y este nardo, ¿no les parece curioso que dice, le ungió a Jesús los pies? Lo que pasa es que el judío tenía una costumbre. Y la costumbre era que cuando usted llegaba a las casas de los judíos, siempre habían unas poncheritas, unas cantimploras, unos recipientes con agua. Y con esa agua usted se lavaba las manos, se lavaba los pies, casi que se bañaba para entrar a la casa. Y en la casa iba a comer. No es como aquí que tenemos, ahorita, o sea, tenemos granito. Antes teníamos cemento, ahora tenemos granito, gracias a Dios. Con tierra, pero tenemos. Y afuera tenemos asfalto y piedra. Pero si usted va al solar allá, se llena de tierra los pies. Y allá no había esto, pues. Y uno se ensuciaba mucho. ¿Qué fue lo que hizo María? Agarró y se puso a lavarle los pies a Jesús con el perfume, con la fragancia. Oigan lo que pasó. ¿Qué más hacía? Y se los enjugó con su cabellera. Pero María no desperdiciaba el nardo. ¿Qué hacía? Con sus... A ver, la cabellera es para secar los pies. ¿Alguna vez usted ha secado los pies con la cabellera, con el pelo? No, ¿verdad que no? Pero miren lo que dice la palabra de Dios y cómo lo dice. El perfume no se lo puso en la cabeza ni en el cuerpo, sino en los pies. El perfume no se lo puso ahí. Luego, agarró sus
cabellos y se puso a limpiar. Era lo que Jesús luego va a decir. Esta es la unción que se le hacía, porque recuerde que estamos en lunes santo, porque los judíos cuando alguien moría no tenían ataúd como nosotros. ¿Y qué hacían ellos? Agarraban nardos, fragancias, perfumes, incienso e iban a colocarle al muerto al alrededor para que no oliera mal tan rápido y así la gente pudiera ingresar. Era una especie de embalsamiento de los cuerpos. De esa manera se embalsaban, se le echaban los perfumes. Y eso que hizo María por Jesús era anunciar que pronto iba a morir, iba a ser crucificado. Oigan. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. La casa y el pelo de María también. Todo se llenó con la fragancia del perfume. ¿A quién no le gusta que su casa huela rico? ¿A quién no le gusta que su casa huela sabroso? Y miren, una enseñanza también para nosotros en la casa. A veces debemos tener la casa muy limpia y muy aseadita, ¿verdad? Y que huela bien. Hay gente, aquí no, pero en otro lado, en otras casas que yo conozco por allá, que eso es un desastre en sus casas, que ni la limpian, ni la arreglan, ni huelen bien. Padre, pero es que no tengo cómo comprar algo para echarle a la casa, pero por lo menos un coletico puede pasar, ¿verdad? Por lo menos puede limpiar. Bueno, ahorita estamos arreglando la iglesia. Ya más adelante vamos a ver cómo está la casa de Dios, ¿verdad? Aquí hay que colocar turnos para limpiar la iglesia, para arreglar la casa de Dios, para acomodarla, que esté bien bonita. La casa se llenó de perfume. Había otro personaje. Estaban los discípulos, por supuesto, pero había otro personaje y me llama la atención. Y yo quiero que aquí abramos un paréntesis y escuchemos lo que viene, porque hay muchas personas que andan criticando a la iglesia y andan criticando a los curas y andan criticando al papa y andan criticando a quien puedan criticar. Y dice, ustedes me van a decir quiénes son. Ahorita lo vamos a escuchar. Si el Papa vendiera toda la riqueza del Vaticano, se acabaría el hambre en el mundo. ¿Lo han escuchado? Si el Papa vendiera todo el oro del Vaticano, se acabarían los pobres en el mundo. ¿Sí lo han escuchado o no? Y eso pasó aquí. Había uno por ahí que era muy esmerado por los pobres. Pero por el pobre bolsillo, era. Y dice el texto, no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Cuando usted ve a una persona, quien quiera que sea, es que el padre tiene plata, es que el papa tiene papa, es que el obispo tiene plata, es que si se vendiera todo eso y se lo diera a los pobres, dice la Biblia, no es que le importen los pobres, sino que son unos ladrones. Ahorita vamos a ver quiénes son. Oiga, mire, ahí viene. Entonces, Judas Iscariote. ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Cuál Judas? Iscariote. Habían dos Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Cuál era el bueno? Tadeo. ¿Y cuál era el malo? Judas Iscariote o Judas traidor. Oigan, escuchen. Uno de los discípulos. Era uno de los discípulos, seguía a Cristo. El que iba a entregar a Jesús. Pero era el traidor. Oigan. Exclamó, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? ¿Ve que es el mismo discurso de los protestantes con la iglesia y contra la iglesia? Es que ese cura haciendo una iglesia a estas alturas, ¿por qué no agarra la plata y va y la da ya a la dignidad, al barrio de la dignidad que hay tantos pobres y tantos necesitados? Es que el Papa teniendo tanto dinero en el Vaticano, hasta yo no sé qué, ¿por qué no agarra, va y regala todo eso a los pobres? ¿Por qué no va y se lo da a los pobres? Es que los padres, ¿por qué tienen un carro? ¿Por qué no andan a pata? ¿Y por qué no va y le dan todo a los pobres? Y sí tienen una preocupación grande por los pobres, yo me asusto. Tiene una preocupación muy grande por los pobres, pero pregúnteles qué han hecho por los pobres. Es que si yo tuviera, hiciera algo, pero yo no tengo. ¿No tiene? Decía una santa, nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y nadie es tan rico que no pueda recibir algo. Todos tenemos para dar y ayudar. Y a veces
muchas personas, y por eso le digo, hago el paréntesis, nos escudamos en ver a aquel que tiene, que no tiene, cómo vive. Si yo tuviera lo que él tiene, yo sería capaz de darle todo a los pobres, no habrían pobres. Mentira. Eso lo pensaba Judas. Y los nuevos juditas de hoy día son los protestantes que piensan lo mismo. Yo cuando escucho a algún protestante decir esto, o algún católico repetir como el loro de esto, yo me acuerdo de Judas. Y miren cómo dice el texto, escuchen lo que viene, oigan. Esto lo dijo no porque le importaran los pobres. ¿Le importaban los pobres a Judas? Pero ¿cómo que no le importaban si quería vender el perfume de 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿Cómo van a decir que no le importaba? No le importaba, dice la palabra de Dios, pero él exclamó y se llenó la boca diciendo que era capaz de vender el perfume en 300 denarios para alimentar a los pobres. ¿Cómo no le va a importar? Es que Dios nos conoce y Dios sabe los corazones. Cuando usted escuche por ahí a los juditas proclamando católico o protestante, la iglesia tiene mucha plata, los curas, el papa, los obispos, fulano de tal, el rico del pueblo, si yo me ganara la lotería, ¿acuerdan cuando salió el quino? ¿Se acuerdan? Si yo me ganara el quino, el loto, yo sería capaz de ayudar a los pobres en todo el mundo. ¿Qué cuento? ¿Cuántos multimillonarios se lo ganaron y no son capaces de ayudar a nadie? Cuando yo tenga ayudo, ¿qué va a estar ayudando? Si no ayuda con lo que tiene, nunca va a ayudar. Se vendiera esos de 300 denarios y se le diera a los pobres. Dice el texto, no era que le importaran los pobres. Entonces, Sino porque era ladrón. ¿cómo? Sino porque era ladrón. Era un ladrón y no le importaban los pobres. Y abro un paréntesis dentro del paréntesis de los protestantes. Por ejemplo, los políticos, cuando están en campaña. Los de Venezuela no, otros de otros países. ¿Ustedes no ven que van hasta los barrios más humildes y más sencillos y le ofrecen a las personas el mundo presente y parte del otro? ¿Ustedes no ven que se acercan a cualquier parte y van, se quitan los zapatos, se meten al barro, se meten a todos lados? ¿Y los pobres y los pobres? ¿Y después que ganan? Nunca vuelven, no se acuerdan, nunca van. Eso pasa en otros países, aquí en Venezuela no, los de otros países así lo hacen. No es que le importen los pobres, sino que son unos ladrones. Y como son ladrones, Como tenía a su cargo la bolsa, tienen a su cargo la bolsa. robaba lo que echaban en ella. Cuando usted escucha a alguna persona decir, si se vendiera todo el oro del Vaticano, toda la plata del mundo, todas las riquezas, todo, y se le diera a los pobres, no habrían pobres en el mundo, preocupadísimos por los pobres, esos son unos ladrones que si le dan la oportunidad, se roban todo. Entonces debemos dejar de ser Judas, de estar pensando en los pobres. Mire qué bonito fue que hicieron en estos días, me mandaban una foto ustedes, ¿verdad? Que fueron al hospital, la comunidad, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Hicieron un arepazo. Un arepazo es arepa, ¿no? Arepa. Las arepas son como las gorditas, como las gorditas, las pupusas del Salvador, las gorditas de México. La harina se abre, se le echa queso, jamón, carne, pollo, lo que haya de relleno. ¿Y dónde se fueron? Al hospital. ¿Y quiénes están en el hospital? La gente humilde. ¿Y las clínicas? Los que tienen dinero. O los que necesiten estar allá porque el tratamiento es diferente. Y llegaron al hospital y vieron a los pobres, ¿y qué hacían? Tome. Pregunto, ¿estaban contentas las personas? ¿Los recibieron bien? ¿No le dijeron vuelva pronto? Oye, cuando uno se preocupa por las personas necesitadas, les ayuda a resolverles los problemas. Sin necesidad de otra cosa, les ayuda, les tiende la mano. Les da la mano para que ellos puedan salir adelante. Aprendamos lo que Jesús dice de Judas. No lo que él hacía,
lo que Jesús dice, lo que dice la Biblia de él. Era un ladrón, se robaba todo lo que echaban a la bolsa. Ahí tenemos a los pobres, dice Jesús. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es más, Jesús llegó a decir, con el sucio dinero que ustedes tienen, háganse amigos de los pobres, para que cuando ustedes se mueran, los reciban en el cielo. ¿Quiénes nos van a recibir en el cielo? Los pobres. ¿Se acuerdan del rico Lázaro y del pobre Pulón? ¿Se acuerdan o no? El pobre ahí a la puerta con llagas. El pobre Lázaro y el rico Pulón. ¿Se acuerdan? El pobre Lázaro ahí en las puertas con llagas. Los perros venían a lamerle, quería comer la migaja. Y el rico ni pendiente, ni se acordaba del pobre. Chao, cheo, no te conozco. Si te he visto, no te conozco, Lázaro. Y ahí estaba. Murió el pobre. ¿A dónde fue llevado? Por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico. ¿Y para dónde fue? Para el lugar de... Y me llama la atención, porque el rico no se acordó del pobre nunca. Pero eso sí, cuando levantó la vista, se acordó hasta del nombre. Señor, manda a Lázaro, Lazarito, por favor, ven, Lázaro. ¿Qué cuento de Lazarito? ¿Qué cuento de Lázaro? No, señor. Dijo, recibiste bienes en la vida y este pobre recibió males. Ahora llévalos. Pero manda a Lazarito allá donde mi hermano. No, señor, no lo voy a mandar. Hay un abismo. ¿A quiénes deben escuchar? Que escuchen a los profetas. Allá los tienen. Y si no, ni aunque un muerto resucite van a creer. Entonces Judas era un ladrón que tuvo la oportunidad de la bolsa, y ese es el problema cuando una persona administra el dinero. Cuando una persona administra el dinero se puede convertir en un ladrón, porque el dinero es muy tentador. El dinero, por ahí dicen, no tiene amigos, la plata no tiene amigos. Usted le administra el dinero a su marido y usted de repente ve por allá una blusa, una franela, una sandalia o ve una cartera. A usted como que le provoca, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la compro? Y la compra y dice, mi amor, mire lo que me compré. Y su esposo le dice, ay, pero esa plata era para otra cosa, ¿por qué la gastó ahí? Y empieza, ¿no, nunca le pasó a usted eso? ¿O nunca administró el dinero de su marido? ¿No le dieron la oportunidad? Cuando el dinero se tiene en la mano, ustedes no ven cómo son los niños. Miren, una de las cosas que los niños tienen más problemas son con los vueltos. ¿Sí o no? Se van a bodega, va y compre algo, 1 kilo de azúcar, y se va el pelado con la plata. Y como ve que paga y le devuelve más billetes, se emociona el pelado. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto? Para no quitar mucho. ¿Y cuánto cuesta esto? Ay, me voy a llevar el caramelo. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos? Y llega el pelado mascando chicle y comiendo. Y los vueltos, ay mamá, me compré un caramelo. Eso fue lo que quedó. Desde niños hay que enseñarle de que usted le manda un mandado, pues dele entonces para que se compre algo. Pero si usted le deja que él se gaste, empieza a robar. Y después dice, mi mamá no me dice nada, y como no me dice nada, voy a esperar que duerma, le voy a sacar de la cartera. Voy a esperar que duerma, le voy a sacar de la bolsa. El dinero hay que saberlo administrar y enseñar a los niños la administración. Por eso en las parroquias debe haber algo que se llama consejo económico. Por ejemplo, lo que se hace aquí. Ustedes no ven que la gente que colabora se anota en una lista y después se leen los resultados, en qué se invirtió, en qué se gastó, para que haya transparencia, para que no se vaya el dinero a otros lados. Cierro el paréntesis grande y el paréntesis chiquito. Siga, por favor. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. 2 cositas. Esto lo tenía apartado para el día de mí. Cristo ya sabía que iba a morir. Y era algo que le hacían a los muertos. Antes de sepultarlos, antes de dejarlos, antes de cerrar la losa, le llevaban perfumes. Y Jesús dijo, esto lo hizo María adelantada. Porque recuerden que el día de la resurrección, dice la Biblia, se levantó una que se llamaba María Magdalena, ¿se acuerda? Se fue muy de mañana a embalsamar el cuerpo, a llevar perfumes. Y cuando llegó, no encontró a nadie. Y entonces Jesús dijo, esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura.
Y hace otra acotación, dice, porque a los pobres los tendrán siempre con usted. Entonces el problema de Judas, que vamos a verlo mañana reflejado, ¿cuánto me dan si les entrego? Mañana y pasado lo vamos a ver. El día de mañana vamos a ver el deseo que tiene Judas de entregar a Jesús. Como se acostumbró a ser ladrón, mañana martes vamos a ver cómo Judas empezó a rascarse y decía, ¿qué hago? Y Jesús agarró y le dio la comunión. Y entrando la comunión, también le entró Satanás. Y el día miércoles vamos a ver cómo va a los sumos sacerdotes, le dice, ¿cuánto me dan si les entrego al hombre? ¿Cuánto dinero me dan? Cuando una persona se deja desde pequeños, desde el inicio, arrastrar por el dinero, por la mala administración del dinero, comete errores muy graves, comete errores garrafales. Déjala, esto lo tenía para mi sepultura. Los pobres lo van a tener siempre, pero a mí no siempre me tendrán. Oigan. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió. Escuchen. ¿Por qué iban los judíos en masa, en multitud? No solo por Jesús. No solo porque estaba Jesús ahí, sino ¿por qué? Sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Oigan. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Entonces dice la Biblia que el pobre Lázaro ya se había muerto y apenas estaba resucitando. ¿Y qué querían hacer con él? Lo querían matar de nuevo. Porque a causa de Lázaro muchos habían creído en Cristo. Mire, yo admiro a Lázaro. Admiro a Lázaro porque Lázaro fue una persona que llevó a muchas personas a la conversión y a creer en Cristo. Lázaro, antes de muerto, antes de resucitado, era un cualquiera, no hacía nada de Cristo ni nada de nada. Pero después de que Jesús lo resucitó y resucitar le cambió la vida, lo levantó, lo sacó del sepulcro, muchos judíos estaban creyendo en Cristo. Necesitamos hoy día muchos Lázaros, muchos cristianos que sean como Lázaro, que sean capaces de transformar familias, que sean capaces de transformar hogares, que sean capaces de transformar corazones, que sean capaces de invitar a la gente a la iglesia y a que participen. Necesitamos muchos Lázaros y Lázaras que sean capaces de llevar la palabra, de evangelizar, de trabajar en la iglesia. Necesitamos mucha gente como Lázaro que salga del sepulcro y una vez que salga del sepulcro tenga un corazón nuevo, cambiado, transformado y mejorado. Necesitamos hoy día muchos Lázaros que sean capaces de arrastrar, de llevar a las personas a Dios. Ustedes no ven que para el mundo es fácil llenar una masa, llenar un estadio, llenar un templo, llenar cualquier cosa para una actividad del mundo. Por ejemplo, ¿no ven cómo en Venezuela están las estaciones de servicio full? ¿Lo han visto o no? Cómo las personas son capaces de ir para allá y tenemos que ir a hacer fila para que nos surtan gasolina y ahí nos tienen. Viene una estrella de Hollywood, de por allá, de esas estrellas famosas, a llenar un estadio grandísimo, a cantar y llenan full. Viene un equipo de fútbol a jugar y se llena full. Vienen los fines de semana, miren cómo están las licorerías, full. Y nosotros los católicos, ahí en el sepulcro, y nosotros los católicos, ahí encerrados, nosotros los católicos, ahí amarrados, las iglesias vacías, nadie va a misa, voy a rezar, rezo solo, leo la Biblia solo, nadie participa, nadie va. Porque todavía no han salido Lázaros que resuciten y puedan hacer que la gente se convierta. A ver, ¿Lázaro le predicaba a la gente? ¿Lázaro le hablaba a la gente? ¿Lázaro se iba con la Biblia por ahí predicando y enseñándole a la gente? ¿Qué tenía Lázaro que a causa de él la gente creía? Cristo lo había resucitado. Cristo lo había sacado
del sepulcro. Cristo le había dicho: Lázaro, levántate. Lo levantó y Lázaro empezó a andar. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia hoy día? Personas que salgan del sepulcro, personas que se levanten, personas que se renuevan, personas que quieran llevar a otros a Dios con su ejemplo, con su testimonio y con sus acciones. Ojalá que este día que ustedes y yo estamos viviendo, lunes santo, podamos reflexionar la vida de Lázaro. Tenemos varios personajes. Por un lado, Lázaro, que predicaba, que enseñaba, que hacía que la gente se convertía y le tenían rabia porque a causa de él muchos creyeron en Cristo. Ojalá seamos nosotros Lázaro. Tenemos a otra mujer que se llamaba Marta. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Preocupadísima por las miles de cosas que había. Teníamos otra mujer que se llamaba María. ¿Y qué hizo María? Agarró un perfume, se lo echó en los pies a Jesús y con sus cabelleras empezó a enjugárselo. Y que no seamos como Judas, que somos capaces de decir: me preocupo por los pobres, me preocupo por eso, me preocupo por aquello, pero nos volvemos ladrones, quitamos, robamos el tiempo a Dios, robamos, quitamos el tiempo a la familia y a los hijos. Que aprendamos a vivir la experiencia de la Semana Santa, hoy lunes santo, la experiencia de Lázaro, que sin necesidad de ir a predicar, de ir a hablar, pudo arrastrar a la gente a Cristo, pudo llevar a la gente a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras peticiones. Oremos con toda la iglesia en este día lunes, de manera especial, por todas las personas que son agradecidas, por todas las personas quienes nos han ofrecido algo en agradecimiento, como lo hizo la familia de Lázaro. Oremos a Dios en este día por todas las personas que son como María, que le dan algo al Señor, y los que son como Lázaro, que hacen que otros se acerquen a Cristo. En este tiempo de la Sagrada Pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias por amor de su Hijo. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre de Cristo en este tiempo santo de pasión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación, por medio de la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los que participan de la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que cuanto no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos al momento de las ofrendas. El que quiera presentar su ofrenda se acerca ante el altar y presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar.
y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Mira, Señor, con bondad el sacramento que estamos celebrando y haz que fructifique para la eternidad, pues tu amor providente lo instituyó para perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh danos paz, danos la paz.
Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Oremos. Ven, Señor, y protege con amor solícito al pueblo que has santificado en esta celebración, para que conserve siempre los dones que ha recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias